la trilogía del recuerdo indaga sobre la memoria de la violencia, la memoria silenciada, la memoria en el cuerpo, la memoria histórica, la memoria de los ancestros y la memoria de la violencia hacia los animales y la naturaleza. Compuesta, como se ha comentado, por 3 obras, Regresar es irse, por ejemplo, aborda el exilio republicano en México y se inspira libremente en la vida de María Luisa Elío. Sobre tus alas es, de acuerdo con la autora, una autoficción sobre el duelo. Y por último, Acuacuahuahue es una obra sobre las vaquitas marinas o la marsopa mexicana, que es un animal endémico de México en riesgo de extinción. En esta presentación nos acompaña Jorge Volpi, colaborador de Fundación Casa de México en España, autor de más de 15 novelas y cuyos libros han sido traducidos a cerca de 30 idiomas. Los reconocimientos, los galardones que ha recibido Jorge Volpi son innumerables, no me detendré en ellos. Simplemente para nosotros basta decir que es, a partir de 2025, el director del Centro Cultural Conde Duque, lugar en el que seguramente generará sinergias muy interesantes entre México y España. De la misma manera, nos acompaña Ana Fernández, actriz de televisión, cine, teatro y doblaje, con su primer papel protagónico en Solas, una película fundamental de 1999, ganó el Goya como Mejor Actriz Revelación. A lo largo de toda su carrera ha participado en más de 40 producciones fílmicas, en largo y cortometrajes, y en más de 15 producciones televisivas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Fundación Casa de México en España. Sean todas y todos bienvenidos y que disfruten de esta presentación. ¿Podemos salir un segundito de la cámara? Pasa tú primero. Bueno, vamos a empezar leyendo una escena de Regresar es irse. Ana Fernández va a leer el personaje de la madre. Cuatro. El fantasma del padre. Habitación de una residencia. La madre le habla al fantasma. ¿Por qué no me quieres decir si estás en el cielo o en el infierno? ¿Prohibido? Anda, dame un poco de esperanza. Lo sé, no tienes que repetirlo. Ya sé que corríamos peligro, pero ya sé que no estás haciendo nada para... Pero es que es verte y recordar el día en que te fuiste. Ya, para protegernos. Pero es que poco después vinieron a decirme que te habían fusilado. Y yo sentí que me rompía toda. El corazón, la cabeza, los ojos. Toda yo, rota. Y si hubiese sido solo una vez, pero no. Que si habías logrado escapar, que si estabas en las montañas. Y luego otra vez. Lo sentimos, señora. Lo han fusilado. 4 veces me avisaron de tu muerte. 4. ¿Tú crees que eso se puede olvidar? Si es que me quedé sin lágrimas. No me vengas con eso ahora. ¿Qué querías? ¿Que te esperara toda la vida? Yo hice bien, yéndome a Francia con las niñas. En casa no había que comer. Ahí, por lo menos, mientras estuvimos internas en Quincy, no les faltó nada. Tampoco puedo olvidar tu regreso. Llevabas un traje de pana y unas botas de caucho. Parecías un campesino. ¿Qué te hicieron? Ya
Ya sé que pasaste 3 años en una habitación diminuta que no tenía ventanas, que atravesaste los Pirineos caminando. Recuerdo tus pies, morados, deformes, sin uñas. ¿Qué te hicieron? No, no es verdad. Tú te fuiste vivo y volviste sombra. ¿Qué coño te hicieron? ¿Leo la otra? Una habitación de una residencia, una enfermera entra, le inyecta morfina y sale. El tesoro está limpio. Es hora de marchar. Dan, din, don, dan. Se van las campanas. Se van. Se van las bombas. Se van. Se va la guerra. Se va. Se va el dolor. Se va. Corazón, tesoro, hija, república. Se van los pensamientos. Se van. Se va el frío. Se va. Balcón. Delator. Maletas. Franco. Se va el hambre. Se va. Se va el deseo. Se va. Calma. Amapolas. Calor. Sol violeta. Se va el suelo. Se va. Se va mi cuerpo. Se va. Nada. Infinito. Plenitud. Felicidad. Qué maravilla, gracias, Ana. Volvemos a cambiar. Muchísimas gracias, Ana. Yo ya A sabes ti. que cuando escribí esta obra pensaba en ti, que eres una de las actrices que ha hecho mis textos y me ha maravillado más. Y tenerte aquí a mí me emociona, se me salen las lagrimitas. Eres una maestra, gracias. No, gracias a ti. Bueno, y gracias, por supuesto, a Casa México, que nos ha acogido hoy. Gracias, Jorge, por haber dejado tu super concierto y venir enfermo. Y, por supuesto, gracias a todas vosotras y vosotros los que estáis aquí a pesar del frío. Mi corazón está muy feliz de ver a tanta gente querida y admirada. Así que nada, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos, gracias a Casa de México. Y yo le agradezco particularmente a Amaranta por haberme invitado a estar con ella esta noche. Nos conocimos en Madrid, aquí en esta misma casa, hace 3 años. No, en Casa América fue. Ah, Casa de América. Sí, en casa, bueno, es parecido en cualquier caso, en este entorno latinoamericano en Madrid. Sí. Y por el teatro.
no nos conocíamos antes de México. Por supuesto, yo conocía a su papá, que fue mi ilustre predecesor en el Festival Cervantino Pratino, y desde entonces hemos encontrado una afinidad y una complicidad en muchísimas cosas, y eso hace que para mí sea muy emocionante estar aquí contigo en la presentación de estas 3 obras de teatro. Y para mí es un honor que tú no, estés para aquí. mí es eso. Hemos hecho un montón de trabajos como desde Exacto. gestión cultural, he sido su coordinadora y recientemente hemos coescrito. Exacto, entonces además ya somos coautores de una obra que, Sí. si todo sale bien, se estrenará en México a fines del año próximo. Así que en eso estamos muy Sí. contentos, pero hoy a lo que venimos es a hablar de ti, de este libro en particular y de estas 3 obras que me parecieron extraordinarias desde el momento en el que las leí y que, como me dices, todavía no se han montado. Entonces, uno de esos casos en donde aparece primero el teatro en papel y luego se convierte ya en algo escénico y performativo, pero es otra manera, por supuesto, siempre de abordar el teatro leído e imaginado antes que convertido ya en realidad en un escenario. Y me parece que además ha sido una espléndida idea esta trilogía y reunir estas 3 obras que, aunque son muy distintas en tono y muy distintas en temas, al mismo tiempo se engarzan de maneras perfectas de muchas formas. Ya José Carlos lo decía. Por un lado, en los 3 casos estamos frente a historias de familia, que de familias distintas, complejas, de historias de violencia, de historias de extrañamiento en muchos sentidos, y en las 3 reaparecen estos distintos temas. Y reaparecen como siempre lo has hecho en todo lo que te he visto o leído, recuperando además algo que no deja de ser siempre arduo y difícil en el teatro, que es una parte lírica y una parte, llamémosla, poética, que finalmente el teatro siempre nació así, el teatro y la poesía nacen del mismo lugar, y que tú recuperas de maneras que siempre me han parecido sutiles y asombrosas, ¿no? Que en el delicado equilibrio de hacer que un texto tenga al mismo tiempo fuerza dramática y una capacidad de evocación lírica, tú siempre lo logras, y eso yo lo admiro enormemente en las tres obras. Obras que son muy personales, yo creo, en muchos sentidos. Regresar es irse, es la primera de las obras, voy a hablar muy breve y luego ya te haré algunas preguntas, ¿no? Regresar es irse es la primera y es una obra que nos convoca aún más estando en Casa de México y en esta parte entre México y España, puesto que se centra en la figura de María Luisa Elío, una muy destacada cineasta, escritora, actriz, que llega a México en el exilio español, después de la Guerra Civil, como tantos otros exiliados que enriquecieron profundamente la vida mexicana. Para muchos, María Luisa Elío es solamente el nombre de la persona, junto con su marido, a quien Gabriel García Márquez dedica 100 años de soledad, Yomi García Ascot. Y para muchos es la única referencia, tanto en España como en México. Es una figura lamentablemente un tanto olvidada, pese a una obra literaria muy interesante, que por cierto en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el proyecto Vindictas, se ha publicado uno de sus libros, se ha reeditado recientemente, y hay otros tantos que se han podido publicar y reeditar aquí en España, pero que se merecería ser mucho más conocida. Y a partir de la figura de ella, pues entramos en una historia de familia, 3 generaciones, que es algo que sueles hacer en las distintas obras, ¿no? Un diálogo intergeneracional marcado por los distintos momentos históricos de cada uno de los protagonistas, marcados por las distintas aproximaciones a la violencia, en este caso, por supuesto, la violencia generada sobre todo por la Guerra Civil Española, que es la que padecen abuela y madre, digamos, en esta tríada, y que ambas van a terminar siendo figuras cruciales para que un hijo termine por también entender como nosotros lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de esta familia.
y creo que dibujas a los tres personajes de maneras extraordinarias, intercalas fragmentos de los propios textos de María Luisa Elío, tanto suyos como de El balcón vacío, la película célebre en la que ella fue un motor absoluto. Y se entrevera entonces el propio discurso de ella con esta relación intergeneracional, provocando una memoria de la Guerra Civil Española tan contemporánea y tan necesaria allá como acá. Es necesario también eso, decir que ¿no? necesitamos todavía recuperar más aún esas historias, y esta obra lo hace, y espero que se ponte muy pronto en los dos lados del Atlántico para que haya justamente esa posibilidad de diálogo. Sobre Tus alas, cambia el registro a un registro autoficcional, aunque claro, en mi propia idea que ahora he intentado tener en un libro, autoficción siempre me parece un oxímoro, ¿no? Lo autobiográfico siempre es ficcional. Y aquí nos enfrentamos sobre todo a una historia que tiene que ver con la pérdida, con el dolor, con la necesidad de hablarlo y de decirlo, cuando tal vez ya no se puede decir directamente a quien ha fallecido, ¿no? La madre, pero en cualquier caso provocando un torbellino de, otra vez, emociones entre lo que sería una vez más una abuela, una madre, un hijo, que están representados aquí otra vez a partir de esa idea ficcional o autoficcional de la propia Amaranta, con una enorme sutileza, con una enorme fuerza, con un enorme desgarro y con una enorme sinceridad que desde luego me dejó profundamente emocionado. Tienen un tono que es al mismo tiempo elegíaco, a veces, por supuesto, siempre con el sutil humor de Amaranta, momentos divertidos, pero que no deja de, en estas dos obras, de provocar un pozo de cierta nostalgia y cierta melancolía en las relaciones entre estos distintos componentes familiares y las violencias que atraviesan, con una mirada también claramente feminista, que es otra de las características de todo lo que escribes. Y llegamos a la última, una obra que parece más ligera, dirigida probablemente, aunque es para cualquier público, a un sector infantil y juvenil, para quien el teatro también debe ser un lugar fundamental para seguir discutiendo los grandes problemas de nuestra época. Y aquí, ya lo decía José Carlos, tiene que ver con la vaquita marina, esto que en náhuatl, ¿no? Dices tú que se dice acuacuahue. Y una vez más, como en los tres casos, y eso es lo más notable, es la búsqueda de esta toma de conciencia, tanto de los protagonistas, de lo que han pasado, de lo que han sufrido, ese momento de anagnórisis clara, y en este caso también de lo que significa que los seres humanos, los mexicanos en este caso en particular, estemos una vez más aprovechándonos por completo de la naturaleza para eliminar una especie más de las muchas que ya lo hemos hecho en esta época que se suele llamar antropoceno, capitaloceno, como le queramos llamar, provocando justamente también ahí una violencia directa contra la naturaleza. Y me parece que en las tres, en cualquier caso, siempre hay, aún así, algo muy tuyo, que es, independientemente de ciertos momentos de desolación o de negrura, al final siempre hay un hálito de esperanza en los tres casos, de que el teatro es capaz, ya desde la tragedia griega clásica, de ser vivido como real, de despertar emociones reales, y de que esas emociones reales no solamente se queden ahí, no solamente se purguen en la catarsis aristotélica, sino que lleven a los espectadores a ese otro lugar que es necesario en nuestra época, una mirada que también en Amaranta es siempre política. Y entonces ya me callo, porque creo que hemos venido a oír a Amaranta, y pues te quería preguntar pues sobre el origen de las tres obras, y si las pensaste siempre como una trilogía o las fuiste uniendo conforme iban apareciendo. Muchas gracias por estas palabras tan generosas, Jorge. De verdad, mil gracias. Bueno, el origen de las tres obras, ¿podrían traer piruletas? ¿Sol? No. Porfis, para José y para Jorge, y un vasito. No se preocupen.
Sí, vale. Para mí también. Y entonces yo en un principio estaba trabajando sobre la memoria y presenté un proyecto al Sistema Nacional de Creadores del FONCA, y afortunadamente me lo dieron, que son unas becas maravillosas de 3 años. Y en el origen estaban 3 obras, que era Mapa, que es sobre el desplazamiento forzado, Las Nietas, que era sobre hijas de mujeres que han vivido la guerra, y Acuacuahue. Pero ¿qué pasó? Que Mapa la publiqué antes y que luego integré Regresar es irse. Y Las Nietas, yo estaba escribiendo Las Nietas y murió mi mamá. Y entré en crisis con mi pareja y de pronto me bloqueé. No podía escribir más y una amiga me dijo, ¿por qué no escribes sobre lo que te está pasando? Y entonces yo empecé a escribir. Y de ahí nació Sobre tus alas, que justamente habla del duelo de mi madre y del duelo de mi pareja. Irene, hay sitio acá también, si te quieres sentar. Y Regresar es irse, que es la primera en este libro, pero la última que escribí, nació gracias aquí a este señor, José Sachí Sinisterra, que cuando tenía el nuevo Teatro Fronterizo, hizo el Club Benjamin. Gracias. Dale una a él. Ya está. Ya te la ha pasado. Sí, pero va a ser raro que yo esté aquí Gracias. chupando una paleta. ¿Cuál es el problema? Con forma de corazón. Tiene además. corazón. Y entonces él en el nuevo Teatro Fronterizo hizo varios ciclos del Club Benjamin. Y yo justo acababa de llegar a Madrid hace 3 años, y él estaba en este último periodo del nuevo Teatro Fronterizo y me habló del Club Benjamin, me apunté, me seleccionaron y bueno, fue realmente un honor estar porque era un grupo de especialistas que nos daban clases, que era una gozada, filosofía de todo, historiadores, y teníamos un grupo de dramaturgos que eran maravillosos, entre los cuales estaba Javier del Barrio y otros muchos, y Juanma Romero, que fue al final, digamos, quien guió la última etapa del Club Benjamin junto a Nieves Rodríguez. Entonces, ahí nació Regresar es irse y dije, bueno, ya tengo estas 4, Mapa ya está publicada, pero estas 3 siguen hablando de la memoria y entonces empezó ahí. Y empezó un poco con ese deseo de, quiero ver la historia con ojos nuevos. ¿Y cómo encontraste y por qué elegiste entre tantas, digamos, mujeres del exilio republicano español en México justo a María Luisa Eli? Pues fue porque en el Club Benjamin, Nuria de Orduña, que es quien firma el prólogo, me trajo el libro de María Luisa Elío. O sea, tenía como varios libros de varias autoras y yo empecé a leer a María Luisa Elío y me dio vergüenza no conocerla, porque realmente escribe muy bien y dije, quiero escribir sobre ella. ¿Y cómo entreveras sus propios textos con los tuyos? Bueno, uso fragmentos de sus textos y luego, claro, hay toda una parte que no está contada de su historia, sobre todo la historia de sus padres, que eran republicanos, que tuvieron que irse por la guerra civil, y entonces ellos sufrieron muchísimo. De hecho, el padre tuvo un momento que custodiar un tesoro y se volvió medio loco, el tesoro del Vita, y la madre fue operada y en ese momento pues le ponían heroína, ¿no? Morfina, y se volvió morfinómana. Lo cual, eso destruyó a la familia, o sea, cuando se tuvieron que ir a México, los destruyó por completo. Entonces, toda esa parte que es poco conocida era un buen material para poder escribir sobre ella. Y luego, cuando me refiero a ella, pues pongo fragmentos de ella. Y luego que hiciste eso, ¿no? Como en las otras, que fuera además este diálogo entre 3 generaciones, ¿no? Sí, porque pasa una cosa muy diferente en el exilio, que la primera generación se siente muy española, la segunda generación es española un poquito mexicana, pero la tercera ya es mexicana, no se siente nada española. Entonces me parecía como muy interesante este trabajo de raíces, ¿no? De dónde somos, porque yo en sí misma pues también me siento de varios sitios, ¿no? Sí. Bueno, de la segunda ya has contado, digamos, el origen que tiene que ver con la muerte de tu madre. Sí. Pero hay otro elemento, que además es el elemento que ilustra el propio libro y que aparece, digamos, la relación con el mundo animal también en Acuacuahue. Y aquí es bellísimo y muy poderoso lo que tiene que ver con las mariposas, y particularmente las mariposas monarca. Y eso cuéntanos, porque es muy bonita esa parte de la historia. Vale. A mi madre, bueno, a mí me encantan las mariposas, pero a mi madre le encantaban las mariposas hasta el punto que en el jardín tenía un mariposario.
Y era, o sea, realmente le fascinaban y yo le decía, pero mamá, ¿por qué las quieres? Me decía, no, para protegerlas y luego ya las libero, pero para que puedan nacer. Y cuando yo me puse a investigar sobre las mariposas monarcas, encontré cosas fascinantes. Por ejemplo, no todas las mariposas monarcas vuelan hasta Estados Unidos, solo la cuarta generación, las tataranietas. Y luego también me sirvieron como imagen porque, por ejemplo, en ese viaje tan largo, muchas veces las maripositas mueren y se quedan flotando en el mar. Pero esas alitas de las mariposas muertas les sirven a las otras mariposas que llegan para poder descansar. Y a veces les salvan la vida y de ahí vuelan más lejos. Entonces, para mí, mi madre es eso. Me permite volar más lejos, aunque esté muerta, y sigue viviendo a través de mí. Sí, es muy bonito lo de las generaciones de mariposas porque parecería replicarse en los tres textos, ¿no? Es decir, esta idea de lo que hacen las mariposas originales por las que finalmente son las que completan el viaje, y eso se replica en los tres textos, ¿no? Sí, y no sé, yo tengo esa esperanza como de que en las generaciones de mujeres muchas veces repetimos y repetimos los patrones, y yo quisiera pensar que poco a poco eso va avanzando y que nuestras nietas y tataranietas no van a tener que vivir lo que nosotros vivimos. Y luego, pues estamos en esa parte de la relación humana con lo animal. ¿Y por qué llegas a la vaquita marina? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo solo sé que una vez vi una vaquita marina y me pareció absolutamente hermosa. Son como unas ballenitas así como delfines, con ojitos negros, hociquito negro. O sea, es una preciosidad. Y vi que estaban en peligro de extinción y me horroricé. Y dije, ¿cómo puede haber tan pocas vaquitas? ¿Por qué no están haciendo nada? ¿Por qué no estamos haciendo nada para salvarlos? Pero claro, de pronto cuando me puse a investigar sobre todas las especies en extinción, hay 150 especies que desaparecen cada día. Y quiero decir, el mundo realmente está en llamas y deberíamos poder hacer algo para el cambio climático. Entonces creo que esa obra surge de mi necesidad de tenemos que parar esto, tenemos que arreglar esto, y también de decir cómo le voy a contar a mi hijo que existieron rinocerontes blancos, ¿no? ¿Cómo le voy a contar que había otros animales que ya no existen, ¿no? ¿Cómo le voy a contar que estamos destruyendo el mundo y que él no podrá decirle a sus hijos que había vaquitas, ¿no? Y nace desde ahí. ¿Y cómo es tu proceso creativo en general cuando estás haciendo obras de teatro? No directamente trabajando, pensando ya directamente o trabajando con los actores o con directores, sino cuando estás simplemente imaginando las obras que terminarán estando en el papel. ¿Tienes una idea original, un conflicto, un motor, una imagen lírica? ¿Cómo funciona tu actividad creativa dramatúrgica? Yo soy caótica. A mí me gusta pensar que me susurran las historias y me dejo susurrar, y entonces voy creando y poco a poco la obra va revelándose. O sea, como que no empiezo ni con estructura ni nada. O sea, normalmente empiezo con algún tema, alguna imagen que me detona, algo que sucede, normalmente es algo que me indigna, que digo, tengo que hacer algo, pero luego a partir de ahí ya va creciendo la obra sola y yo luego armo un rompecabezas. Sí, pero aunque no o sea, me gusta más escribir para la escena al lado del escenario porque lo puedo probar con actores y entonces me siento bien y no tengo el pánico que tengo hoy de que ahora ustedes van a leer estas obras y yo no sé si funcionan, pero creo que es como... También las vivo como actriz. O sea, yo cuando escribo, si tú me ves, o sea, estoy llorando, riendo, improvisando. ¿Y las dices en voz alta? Las digo en voz alta. Sí, si no las digo en voz alta no me funcionan. Sí, o sea, como que hasta que no me suenan bien y no las puedo decir bien, no cambio el texto. Exacto. Sí. Que ahí aparece más eso, el lado español, el lado mexicano, que tienes tú también. Hay personajes de una manera o de otra, hablan de una manera o de otra, ¿no? Sí. Y última, o de las últimas preguntas, por si el público también quiere hacerte otras preguntas o tú quieres decir otras cosas, tiene que ver justamente con esta parte política. ¿Qué te parece que el teatro sigue pudiendo hacer en términos políticos? Que me parece que es una constante en todo lo que escribes también. Yo no sé si puede...
yo no sé si mi teatro puede hacer algo, pero yo sí intento que... A mí me gustaría cambiar el mundo, ¿no? Y sé que no puedo hacerlo, pero a veces cuando escribo obras y alguien logra plantearse una pregunta o de pronto piensa en algo que no había pensado o se conmueve, yo siento que he cambiado algo. Muchas veces después de obras que he escrito y tal, vienen, me abrazan, muchas veces me cuentan historias de violencia, muchas veces me dicen, esto nunca se lo había dicho a nadie, ¿no? Y yo pienso, en esos momentos pienso, ay, el teatro realmente puede hacer algo para abrir, ¿no? Para posibilitar que otras personas se reconozcan en personajes y que puedan abrir y poner palabras a lo que están pasando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el teatro sí que es transformador. Y es transformador además desde lo personal, pero claro, lo personal es político también. Y claro, también luego cuento historias pues como de la guerra civil, del holocausto, o sea que también es... ¿Quieres otra chupa? No, yo tengo. Vale. Sí, entonces sí, pero sí, creo que el teatro... Ahora, que no creo que todo el teatro deba cambiar y no, pero el mío, desde luego, sí quisiera aportar ese granito, pero también a veces con que me salga algo que sea hermoso ya me parece que uno transforma el mundo. Y ahora sí, la última que tiene que ver con sobre tus salas. Cuéntanos un poco eso de la experiencia, qué tan arduo, qué tan difícil se vuelve esta parte que tú llamas autoficcional o autobiográfica, ¿no? Eso, lo que les contaba, no podía escribir y fue realmente duro. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere agua? Para todos. Pues fue bastante difícil escribir porque cuando estás viviendo... A mí me tocó vaciar la casa. ¿Lo habías hecho antes? No, era mi primera vez y la pasé mal, pero también me sanó. Fue como si escribir lo que me estaba pasando me iba sanando. Lo que no quiere decir que la obra sea terapéutica, pero sí que hubo algo de sanador en simplemente poder poner ahí lo que me estaba sucediendo. Era como si al escribirlo me permitiera verlo, porque me tocó vaciar la casa de mi madre sola. Eso es verdad. Me dejaron sola y entonces, claro, yo empecé a vaciar esa casa en medio del dolor, sintiéndome absolutamente abandonada y empecé a descubrir que cosas de mi madre que yo no sabía. Entonces abrí una caja y de pronto encontré que había ganado el Premio Nacional de Poesía, que había hecho un montón de escenografías y para mí mi madre siempre había sido mi madre y no la había visto nunca como profesional porque durante muchos años se dedicó solo a la crianza. Y me dio mucha pena no haberle preguntado más cosas, no haber podido interesarme realmente, ¿no? Solo ver que era mi madre. Nuria, hay sitio aquí, qué bueno que llegaste. Y luego, por otra parte, claro, en ese momento que se murió mi madre, yo estaba en una crisis de pareja grandísima y fue como si la muerte de ella me dijera, oye, la vida es corta. Y en ese momento decidí romper con mi pareja, lo cual entonces ya el duelo fue doble y la obra se hizo aún más dura. Pero a pesar de eso, como que revisitando su memoria, mirando sus cosas, encontrando la historia de mis abuelas que todas habían sufrido muchísima violencia, de pronto dije, vale, esto no lo quiero repetir. Y empecé a mirar una pequeña lucecita y era como que en la obra yo hablo de orugas, ¿no? Y las orugas se van convirtiendo en mariposas. Y era como si esa búsqueda en mi historia y en la historia de mi madre al final me diera alas, a mí también. Sí. Entonces es muy bonito para concluir. ¿Quieres preguntas ahora o pasamos a...? Si quieren alguna pregunta, ¿Sí? Pero no sé cómo vamos de tiempo. Sí. Allá. A ver, primero allá y luego acá. ¿Qué tal, Amaranta? Es un placer. Soy Juan, de la revista Urban Beat.
y hemos venido con mucha emoción porque tu discurso es fascinante, nos lleva a momentos interesantes de la historia de la humanidad. A Volpi también por participar, es un placer. Pero a mí me gustaría saber si el encuentro entre las dos culturas, por llamarlo de una manera, un eufemismo, ha influido en las raíces de tus historias. Quiero decir, hablo de Tenochtitlán, quiero decir, toda esa violencia que se ha vivido entre esas dos culturas, si de alguna manera ha marcado tu obra o si consideras que hay algo en todo este discurso. ¿Qué opinas? Yo soy mexicana colombiana y tengo nacionalidad española. O sea que ya de entrada estoy mezclada y eso desde luego marca todo lo que escribo. Porque nunca he pertenecido a un solo lugar, aunque toda mi vida me he esforzado por ser solo una cosa y ser de un lugar. Y la violencia que he experimentado una violencia más contemporánea, no tanto de Tenochtitlán, pero sí que como mujer racializada, con estos rasgos indígenas, la violencia que experimenté es que yo nunca supe de dónde vienen estos rasgos indígenas. Que conozco a mis ancestros españoles, conozco a mis ancestros franceses, pero no hay en el árbol genealógico ningún nombre indígena. Lo cual es absolutamente absurdo porque mi cara es claramente indígena. Y a mí eso me da mucha pena y me parece que eso es una violencia extrema, ¿no? El haber borrado esa parte de la historia. Y luego, cada día, evidentemente, yo antes lo normalizaba, ¿no? Pero últimamente me han pedido que lo hable y además ahora, últimamente, me encuentro más cosas de racismo. Entonces, todos los días experimento algo. Entonces, sí, hay esa violencia y luego está la violencia que viví cuando era pequeña, porque yo crecí en gran parte en Colombia. Entonces, yo, por ejemplo, he estado en 2 bombas, una cuando tenía 9 años, otra cuando tenía 14. Los vidrios de mi casa eran blindados, había guardaespaldas, la mitad de mi generación está muerta. O sea, quiero decir, hay otro tipo de violencia que evidentemente ha marcado y me ha marcado mi obra. Y sobre todo curiosamente, me ha hecho valorar más estar viva. Y por eso siempre creo que es necesaria la esperanza y por eso hoy es el Día Internacional de la Bondad y por eso dije hoy, porque creo realmente que el mundo está horrible, pero que hay gente muy buena, más gente buena que gente mala y que si todos hiciéramos cada día un actito de bondad, haríamos que este mundo fuera mejor. Hola, buenas tardes. Tengo 3 preguntas para usted y una para Volpi, si me lo permite. La primera, sí, en el texto primero que leyó Ana Fernández, se menciona la localidad de Quincy. Quería saber si es una localidad de la Alta Saboya donde pasó sus últimos años John Berger, o es una casualidad. Quincy. La segunda, ¿por qué le llamaron Amaranta? Y la tercera, ¿por qué estas obras son teatro y no otra cosa? ¿Cuándo usted decide que un texto debe ser teatro y no debe ser poesía, novela? Y para Jorge Volpi, quería saber si su tercera de hace unos días en el diario ABC tuvo algún eco en México o ya lo que según los periódicos no tiene un eco porque no sabe quién lo lee. Si hay alguna respuesta a esa especie de pedir perdón es un absurdo porque ni ellos ni nosotros somos los que fueron. Luego yo quiero intervenir en esa pregunta. Sí. Lo de Quincy es porque María Luisa Elío estuvo estudiando ahí cuando era niña. O sea que no conozco si es el mismo lugar donde estuvo la otra persona, pero sí que históricamente ella estuvo ahí. Yo me llamo Amaranta porque mi padre, a mi padre le gustaba mucho Gabriel García Márquez y era un amigo de la casa. Y entonces me llamaron Amaranta por él. Él decía que yo era Amaranta la buena. Y la tercera pregunta era... ¿Por qué son teatro y no poesía o cuento o novela? Yo vengo de una familia de teatro y todo me sale como de teatralizado, así como de naturaleza, pero ahora estoy empezando a escribir algo de narrativa. Sí. Y yo muy breve, pues... Perdón. Agüita, caramelo. Y no es porque no quiera contestar. No. Bueno, sí, seguimos con... Es que se mete voy a acabar. Esto es mucho amor, sobre todo.
Como un polvillo. Bueno, más bien, no he tenido ecos de México. De aquí sí, porque ABC no es un periódico que se distribuya en México y que solo en línea solo se puede ver si uno se suscribe y lo paga. Entonces eso hace que en México realmente nadie lo conozca. Yo he escrito columnas parecidas a esta, o sea, o con ese mismo punto de vista sobre este tema, en el periódico Reforma, que es en el que escribo allá. Entonces, digamos, las reacciones son más bien hacia eso, pero en específico hacia la tercera de este sábado. En México no ha habido. A mí lo de perdón, estoy de acuerdo, pero sí creo que hay una cosa que se debería hacer, que es el reconocer. Porque aquí durante mucho tiempo se ha festejado algo que para nosotros fue una masacre, o sea, para nuestros ancestros, ¿no? Entonces simplemente eso ya sería bastante. Sí, Susana. Ahí te traen el micro. Buenas tardes. Te quería preguntar, porque entiendo que la obra sobre el duelo de tu mamá la escribiste hace 3 años, cuando todo aquello ocurrió. Y bueno, sabes que he vivido un proceso así también de escribir sobre mi propio duelo. Y cuando revisito la obra y el texto, de pronto es como que ya afortunadamente no me reconozco, ¿no?, en aquel duelo que viví. Y he podido revisar el texto y a veces lo cambio y entonces, venga, ahora quiero más humor, ya no estoy ahí. Si desde que lo escribiste ahora hasta la edición, si has tenido la tentación de revisitarlo, además de revisitarte a ti misma. He hecho varias versiones y afortunadamente mi vida ya no está en ese momento, pero también me parecía interesante dejar esa fotografía. No sé, creo que tú eras, Jorge, ¿no?, que me decías de mi expareja hablas fatal, y evidentemente yo me llevo ahora muy bien con mi expareja, pero en ese momento era así, y también me parece interesante respetar eso, porque hay momentos que son terribles y pienso que algún día le dedicaré una obra hablando de lo buen padre que es, pero esta no era. ¿Alguien más? Allá, primero allá y luego allá. Bueno, yo quería preguntarte, Amaranta, bueno, primero sí que reafirmar el hecho de que se siga celebrando el Día de la Raza, la Hispanidad, 12 de octubre, es una cosa que a mí me parece delictiva a día de hoy. Yo como española, blanca, andaluza, todo lo que soy. Pero, dejando eso aparte, quería preguntarte si sientes en el mundo de las artes escénicas, aquí en España, en Madrid concretamente, si sientes algún tipo de discriminación por ser mujer o por ser mujer racializada o por ser racializada o por ser joven o por... Todo. Las experimento todas menos la de joven, porque ya joven no soy. Eres jovencísima, por Dios, Amaranta. Pero sí las experimento todas. Las mujeres lo tenemos más difícil, está probado. Dicen que tenemos muchas oportunidades, pero no es verdad. Lo prueban los premios, lo prueban todo. Y como mujer racializada, aún más. ¿Qué se le va a hacer? Hay que seguir. Lo estás haciendo estupendamente. Ya lo cambiaremos. Pasa el micro. Allá. Poco a poco. Hola Amaranta, muchas felicidades, enhorabuena por esta publicación y por 3 obras, el terceto. Y a mí me gustaría preguntar en torno a la experiencia, por un lado, de escribir y esta vez primero publicar en lugar de llevarlo al escenario y después todavía, como me parece que has hecho en otras ocasiones, trabajar antes de publicarlo. Y por otro lado, siendo que eres además una autora que es representada en muchos países, si mientras estás escribiendo piensas en cómo se ha representado en cierto país, por cierto tipo de actores, si primero va a ser estrenado en un lugar o en otro, y en este caso en concreto, esto que primero iba a ser publicado como texto antes de ser representado, si jugó algún papel mientras estabas escribiendo. Bueno, debo agradecerle a Lick porque él me ayudó a corregir todo y a dar segundas y terceras revisiones de falta la tilde, así que gracias, Lick. Eres parte de este libro, muchas gracias. Entonces, las preguntas.
con el agradecimiento se me fueron. Que si es, bueno, no. Que si al momento de escribir... Sí. Sí, me da pánico a mí publicar. No estoy acostumbrada, me gusta más probar las obras antes. O sea, yo ahora de verdad que estoy con el corazón así, porque normalmente cuando las pruebo yo cambio, voy cambiando y tal. Y luego nunca pienso en dónde van a estar. O sea, ya si me las piden en algún país, yo ya entonces puedo hacer las adaptaciones necesarias para cada país, pero no lo pienso. Y Jorge dice que mi español es el más raro, ¿no? Pues bueno, sobre todo sí, es un español muy interesante, precisamente un poco hablando de la mezcla de todo, ¿no? Tu español hablado es español de España, de Madrid particularmente, colombiano y mexicano, entonces es una simbiosis muy, muy interesante. Linda. Sí, muy linda. Sí. ¿Una última, alguien más? O... ¿Alguna pregunta final? Sí. Ana Castro, la poeta, ya te traen el micro. La obra Sobre tus alas se basa en una metáfora en sí que nos has explicado, bellísima. Antes has aludido a que buscar y plasmar la belleza también es un acto político, es una convicción que creo, que yo también comparto. Y quería preguntarte sobre los elementos metafóricos y poéticos en tus obras, porque hay más de los que aparentemente de los que aparentemente puedas ver y le otorgan cierto lirismo que en determinados momentos puede acercarlo a que, como planteaban aquí, no tengas que puedas probar con otros géneros. Gracias. Gracias, Ana. ¿Lo quieres responder tú? No, esa es tuya. Es que no sé bien cómo responder. Sí que creo que hay una cosa como de ritmo a nivel de poesía, y luego más las metáforas es como que se van armando, ¿no? Y muchas están relacionadas con bichos. Me encantan los bichos. En Mi niña, niña mía, que se hizo en el español, eran las luciérnagas, que coescribí aquí con Itcher Pascual, que está presente. En Sobre tus alas son las mariposas. Sí, hay como animalitos o florecitas. Y luego eso va dando cosas más grandes. No sé, en Mapa es toda la botánica, y de pronto, o hay otras en que son la neurociencia, pero ahora pensando en la botánica y en estas obras en concreto, yo me acuerdo que cuando estaba leyendo un libro de Stefano Mancuso, descubrí que los árboles, sus hojitas son fotorreceptores, o sea, las hojas de los árboles son los ojos de los árboles. Y todas las primaveras ellos dejan caer sus ojitos. Es decir, todos los inviernos dejan caer sus ojos y todas las primaveras le nacen ojos nuevos. Y esto ya en sí mismo es una metáfora. Y yo quisiera ser como ese árbol, capaz de mirar cada primavera el mundo con otros ojos. O sea, me encantaría, y creo que justamente este revisitar la memoria es eso. Quiero volver a mirar con otros ojos, ¿no? Quiero volver a asombrarme, quiero descubrir cosas nuevas y quiero aprender de ello. Mil gracias, Ana. Bueno, ahora vamos a hacer la lectura de una escena de Sobre tus alas, de Ana Fernández. Luego ya digamos que el acto habrá acabado, pero tengo una sorpresita. La gente que se tenga que ir se puede ir tranquilamente, la gente que se quiera quedar se puede quedar. Pero si quieren que les firme el libro, yo voy a estar aquí, se los puedo ir firmando, y mientras voy a pasar un vídeo, varios vídeos de personas bondadosas que me han regalado recuerdos de bondad. Y nada, estarán pasando, son vídeos en muy mala calidad. José Carlos casi no me deja proyectarlos porque me dice, es que eso... Y yo le dije, no, que ya es fuera del streaming. Entonces así lo pude convencer. Son realmente algo casero, pero son recuerdos muy bonitos, como para que terminar el día un poquito con el corazón más lleno de recuerdos. Ana.
Si quieres, quédate. Esto sí. ¿Y me haces la televisión? Sí. Vamos a leer una escena de Sobre tus alas. Esta obra sobre mi madre. Ella hace la hija, el personaje de la hija, y yo hago la televisión. El espacio es la habitación de la madre. Hay una ventana grande por la cual se ve pasar el tiempo. En el interior hay varias plantas repletas de orugas que se irán convirtiendo en mariposas. Televisión. Solo la cuarta generación de mariposas monarcas hace el viaje más largo. Muchas no llegan a su destino y fallecen en medio del camino. Sus alas, extendidas, se quedan flotando en el océano. Y cuando otras mariposas necesitan descansar, se posan en ellas. Los restos de las que no consiguieron hacer el viaje ayudan a otras a llegar más lejos. Las mariposas han salido de sus crisálidas y preparan sus alas para volar. No sé cuánto durará este duelo. Los dos duelos, el tuyo y el de mi separación. No sé si lo podré superar. No creo que este dolor desaparezca, pero espero poder aprender a vivir con él. Aprender a vivir sin ti. Hoy he vuelto a ver tu documental favorito. Las mariposas monarcas son fascinantes. Nacen de un huevo milimétrico y se convierten en larvas. Lo primero que hacen es comerse su huevo. Se comen su origen. Quizás en este momento yo sea como ellas. Estoy comiéndome tu historia, la de mi abuela, la de mi bisabuela. Quizás sus historias me protejan. Quizás cuando las digiera, sepa a dónde ir. Si fuésemos mariposas monarcas, mi bisabuela, mi abuela y tú habrían vivido poco, siempre haciendo el mismo recorrido. Pero yo sería parte de la generación de las tataranietas. Quizás yo pueda volar más lejos. Me posaré en tus alas. Sobre tus alas, mamá. Para volar más lejos. La habitación se llena de mariposas. Las mariposas salen por las ventanas. Oscuro. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos y todas por venir. Ya podemos poner el vídeo y si alguien quiere, porque me habían dicho de firmar, estoy aquí.